Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues de antemano es un placer nuevamente eh, estar con ustedes, bueno, metafóricamente, ¿no? Después de esas 2 semanitas de receso, esperamos que hayan podido descansar, hayan recargado energías, ya para culminar esta última etapa. El día de ayer les compartí tanto al grupo como a sus correos el cronograma de sesiones. Como observarán, l- el proyecto, pues tristemente, pero también con gran satisfacción, culminamos el 1 de noviembre, ya terminamos, una semana antes de las pruebas Saber 11. Jóvenes, pues, ¿qué queda? Por favor, estas últimas semanas, sé que muchos de ustedes ya están agotados por la carga académica, pero hagamos el último esfuerzo estas últimas semanas, que es enfocarnos a las pruebas Saber 11. Pues se abrió esa posibilidad de ingreso a la Universidad Nacional. Se puede decir un poco más fácil, un poco en comillas, ¿no? Pero ¿qué implica eso? Pues obtener un buen puntaje en las pruebas Saber 11, ¿no? Entonces, la invitación es que durante estas semanas, hombre, pues dedicados de fondo a las pruebas Saber 11, a prepararse. Ahí les compartimos una carpeta con material, revíselo. Vamos a compartirle algunos maratones, revíselos, de nuestras áreas vamos a trabajar. Es decir, ya aquí es de mucha autonomía, ¿no? Por parte de ustedes. Entonces, por favor, esa es la invitación que le hacemos. Ahí está la fecha del simulacro que dejó para el 24 de octubre, es un sábado. Eh, y bueno, pues muchachos, pues con el ánimo y con todo, ¿listo? De antemano, pues muy buenos días a Marlo. Gracias por acompañarnos nuevamente en una clase por parte del área de lectura crítica. Y bueno, chicos, pues como siempre les he dicho, aprovechen al máximo estos espacios, aprovechen a los profesores, son grandes docentes, grandes personas que con gusto los van a ayudar, ¿vale? Listo, Marlon, puede dar inicio. Por favor, chicos, se van registrando, nombre completo e institución educativa. Gracias, Marlon, puede dar inicio. Listo, David, mira que voy a prender un ratico la cámara para hablar unas cositas. Tengo la mala costumbre de nunca prender nunca prender la cámara porque mi internet es muy pecueco, lastimosamente. Pero pues sí me gustaría como comentarles un par de cositas antes de iniciar la clase. Y tiene que ver sobre todo con el área de lectura crítica. Yo sé que ustedes han tenido clase con Miguel, con Miguel Ángel Fuerte, y creo que han trabajado muy bien con él porque él es un muy buen docente en el área de análisis textual. Sí, y no sé si ustedes se han fijado en la diferencia que hay entre los dos exámenes, entre los exámenes de la Universidad Nacional y el examen del ICFES. Son exámenes, si ustedes quieren, no completamente distintos porque tienen la misma naturaleza de pregunta tipo selección múltiple, pero sí cambia mucho el tono de pregunta, ¿sí? Mientras que en el examen de la Universidad Nacional exigen un conocimiento preciso sobre muchos temas, ¿no? La fecha de guerra de independencia, eh, cuándo fue la guerra de las Malvinas, ¿sí? ¿Qué es un sintagma nominal o qué es un complemento directo? Ese tipo de preguntas que requieren un mayor nivel de complejidad, de conocimientos precisos, no aparece en el examen de la nacional, ¿sí? Perdón, no aparece en el examen del ICFES, en el de la nacional sí. En el del ICFES básicamente van a evaluar algo que se llama competencias a nivel de lectura. Y es que también ustedes están al momento de interpretar textos. Por supuesto, esto es una naturaleza distinta a las preguntas que hace la Universidad Nacional. ¿Por qué razón? Porque les exige a ustedes una mayor concentración de lectura
y una mayor disposición al momento de evaluar y comparar textos. Entonces es muy importante que desde ahorita, más que estudiar la gramática y ser muy rigurosos con conocimientos precisos, se pongan a leer y a comparar textos. Eso es, digamos, fundamental para el examen, para ese tipo de examen que es el del ICFES. ¿Listos? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar. Esta presentación que tengo elaborada siempre la hago en las primeras clases de textual, ¿sí? Porque me parece que es como lo más indicado para responder a la pregunta de qué es leer. Sin embargo, aprovechando que ustedes ya vieron clase con Miguel, pues vamos a hacer una clase de lectura crítica, pero en función de lectura de imágenes. Y digamos que uno se acostumbra a que leer solamente es leer letra impresa, ¿no? Texto, si ustedes quieren interpretar el alfabeto construido a partir de palabras y oraciones, pero resulta que uno puede leer todo. Uno puede leer cine, uno puede leer pintura, uno puede leer imágenes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la lectura simplemente es un ejercicio de interpretación de signos, ¿no? Entonces, el día de hoy, perdón, un segundito. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar justamente eso. Vamos a trabajar análisis textual, pero desde las imágenes. Entonces, voy a disponer de compartir pantalla con ustedes. ¿Listo? Ahí están viendo ustedes mi pantalla. ¿Sí todos están viendo? Creo que sí. Bueno, en aras de que todos participen en la sesión, sí me gustaría que todos participemos el día de hoy. ¿Listos? Y en primer lugar, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué ven en esta imagen? ¿Y qué elementos importantes y característicos hay en esta imagen que nos permitan extraer información? Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos analizando ciertos elementos de la imagen. Ustedes me dirán cuáles son importantes. Y a partir de esos elementos vamos a inferir ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿quién se anima a hacer una descripción de esta imagen? Por favor. Los ricos sacan de a los pobres. Bueno, ¿tú cómo identificas, Sergio? Si quieres, por favor, si quieres, puedes prender tu micrófono y comentarnos cositas. ¿Qué te hace pensar, primero, cuáles son los ricos y cuáles son los pobres? Por favor. Si quieres prender el micrófono, Pues los escuchar ricos cómo serían como los que están, perdón, los ricos son como los que están vestidos bien, por lo que sí. sí, están bien vestidos, con bien traje, buenos zapatos, todo, y son los que están cogiendo al pobre de las muñecas y de los pies y los están retorciendo para que saquen plata. Claro, claro que sí. Y no puede fijarse, sobre todo, hay perdón, una característica bien importante y son los sombreros que estoy pintando acá como en amarillo, como en amarillo. Estoy pintando en amarillo. ¿Sí ven? Básicamente ese sombrero es como mm, el símbolo capitalista por excelencia del norteamericano, ¿verdad? Ustedes han visto, no me acuerdo el nombre del tipo, pero es un man siempre que tiene un costal americano atrás y siempre tiene un sombrero de copa. Sí, es en el monopolio, exacto. Entonces, digamos que esta es como la típica representación de lo que uno podría denominar el capitalismo, ¿verdad? ¿Y por qué ustedes, digamos, piensan en capitalismo? Paula Andrea nos comentó ese concepto,
Si quieres, porfa, prende tu micrófono y por qué esta imagen te hace pensar en capitalismo. Por lo mismo, porque el sombrero y ese señor gordo con sombrero que exprime al pobre es el símbolo del capitalismo. Sí, digamos, uno puede pensar en una clase muy alta que coge a la clase baja y la explota, mejor dicho, y vean ustedes qué es lo que sale del pobre. ¿Qué es lo que sale? Monedas, exacto, sale plata. Entonces, esta caricatura, ustedes, ¿qué me pueden decir acerca? ¿Cuáles son los conceptos clave de esta caricatura? Ustedes ya lo han dicho, ¿no? Capitalismo, explotación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta es una forma de interpretar las imágenes, ¿no? Ustedes ven elementos, a partir de esos elementos ustedes dicen, este se podría relacionar con este concepto, el de capitalismo, el de explotación, el de maquinaria y el de pobreza, ¿no? Siempre el rico tratando de explotar al pobre. De alguna manera, uno estudia pensando, a veces ingenuamente, pero a veces hay mucha suerte, y generalmente hay suerte, en tratar de que este tipo de procesos de explotación cambien un poco con ayuda del conocimiento, ¿sí? Entonces, pues, esta es la primera caricatura que íbamos a analizar el día de hoy. Ahora me gustaría que analicemos esta. Muy bien, Dana. Sí, exactamente. Abajo en la bandeja estaba el nombre del capitalismo. Bueno, ¿quién quiere hablar algo acerca de esta caricatura, por favor? Dale, igual todos ustedes, porfa, escriban en el chat y quien quiera hablar por micrófono, con mucho gusto lo prende y nos comenta. Entonces, Johan, por favor, prende tu micrófono y nos comentas qué ves en esta caricatura. Bueno, profe, pues ahí, como podemos ver, pues ahí hay como dos personas que tienen que ver con política, supongo, Ujú. y bueno, por lo que se tratan de doctor, o tienen que ser alguien importante, y pues están diciendo sobre un caricaturista y que los hace quedar como zapatos, pues es que por medio de las caricaturas, la mayoría de veces se busca como dar una representación a toda la porquería de corrupción que hay. Y entonces, pues ahí es donde el señor dice que lo hace quedar como un zapato. Y el otro llega y bueno, está bien. Listo. ¿Tú podrías inferir cuál es el señor que está eh, formulando la pregunta? Parece Uribe, Parece Uribe. ¿Y qué te hace pensar que sea Uribe? porque el matador casi siempre lo dibuja así con esa narizota y con las arrugas. Pero Y pues hay otra típicamente cosa. Uribe se viste así. Profe, las Exactamente. chanclas, Dime. la chancla. Exactamente. Ese es un signo característico de Uribe que es el croc, ¿no? Y los crocs se volvieron, digamos, muy famosos. Voy a pintarlo aquí en verdecito. Cuando Iván Duque se sabía la talla de los crocs de Uribe, ¿no? Entonces, pues, digamos que ese es el símbolo fundamental del uribismo. Ahora bien, ¿cuál es el caricaturista? Ustedes siempre van a encontrar, y esto es muy importante porque esto sale en el ICFES, que el caricaturista siempre, ay, esto está, no se nota mucho, perdón. Está- no, por acá. Que el caricaturista siempre, uy, lo siento, siempre va a aparecer por acá en la esquina, ¿no? Matador, ¿sí? Entonces, si en el IFES les preguntan por el caricaturista, siempre está en los extremos. Entonces, ustedes deben ser muy pilos al momento de pillarse dónde está el nombre del caricaturista. Ahora, fijémonos
por la caricatura, eh, ¿qué tipo de agente, qué tipo de persona sería el señor que tiene colmillitos? ¿Sí lo pillan? ¿Un abogado? ¿Por qué piensas que es un abogado? ¿Quién está hablando? Ya, Valentina, ¿por qué un abogado? pues porque generalmente se les dice doctor a los abogados, pues sea algo sobre Lombana, que es un abogado reconocido. Ok, pero hay otra, digamos, pongamos el ejemplo de que tú no sepas quién es Lombana, ¿no? Y digamos que solamente tienes doctor. Podría ser perfectamente un médico o perfectamente podría ser un ingeniero, pero hay una palabra clave que nos hace indicar que se trata de un abogado. ¿Cuál es, Valentina? ¿La identificas? Demandar. Demandar, exactamente. Voy a resaltarlo por acá, ojalá se vea. Sí, ahora sí. Demandar. Entonces, este es el concepto clave para saber que este señor de acá, estoy resaltando en verdecito, es un abogado. Y en efecto, se llama Jaime Lombana y es uno de los escuderos de Álvaro Uribe, ¿no? ¿Por qué creen que son los colmillitos? Pues porque a ese señor le encanta chuparle la sangre a Uribe, es decir, sacarle plata a lo loco, ¿no? Entonces, digamos, conceptos claves que uno podría sacar de esa caricatura. Si quieren, porfa, escríbanlo en el chat. Yo, pues, se los voy a decir por acá también. Los crocs que hacen referencia a Uribe, ¿no? Entonces ahí uno está ligando la persona con un elemento fundamental, ¿sí? Que aunque no nos diga quién es, uno lo puede inferir. Y eso lo hemos visto muchas veces, y ustedes lo han visto muchas veces en las clases de Piel, ¿no? Conceptos que pueden ligarnos a una profesión, como es el caso de la demanda, y casi siempre el caricaturista pone su nombre en las esquinas. ¿Listos? Vamos a observar esta otra. Esta no es propiamente una caricatura, sino es una portada y la puse porque me gusta mucho. ¿De quién se trata? De los Beatles, exactamente. Eh, lo puse porque ayer este álbum estaba cumpliendo 51 años y pues me gusta mucho porque es mi álbum favorito de todo el mundo y ya. Pero uno podría, digamos, inferir ciertas cositas, ¿no? Muy bien, Felipe Arias, Abbey Road. ¿Sabes por qué se llama Abbey Road este disco? No, señora, oye, ahora, ¿cómo así? A mí me confunden generalmente con chicas en la calle por el cabello, pero que me digas señora en el chat me dejas un poco como triste. No, no, eso no, no, no mentiras. Eh, es molestando. Todo bien. De pronto se le saltó la tecla. No, fresco. Pero usted podría prender el micrófono, porfa, para hacerle bullying. No mentiras, sino para tratar de identificar qué sería Abbey Road. Bueno, o quien quiera. Yo creo que Felipe se sintió un poco intimidado. ¿Quién quiere? ¿Quién es que? Exactamente, Nicole. El camino. Voy a subrayarlo, perdón, mm, en rojo. Esto de acá que estoy como resaltando en rojo, esa cebra se llama Abbey Road, ¿sí? Y el álbum recibe el nombre justamente por esta cebra, ¿sí? Entonces uno podría pensar como tratar de ligar el nombre de Abbey Road con, con el nombre del álbum. ¿Listos? Entonces, no hay necesidad de saber que son, eh, a ver, no hay necesidad de que el nombre de los Beatles aparezca porque pues ya son reconocidos mundialmente, entonces digamos que no hay necesidad de hacer eso. Es simplemente, por información extra, es el último disco de la banda y con ese, digamos, con ese disco cierran con broche de oro toda su historia. ¿Listos? Pasemos a este. Este es muy parecido a lo que vimos al principio. Acá está el gorro, ¿no?
símbolo del capitalismo, que está en rojo. Exactamente, sí, pero digamos que hay más cosas que nutren el tema del capital. Por ejemplo, las fábricas, ¿verdad? La caja fuerte, como símbolos muy acérrimos del capitalismo. Aquí vemos a un cerdito que estoy pintando en azul con la bandera de la tal vez de algún grupo comunista. Sí, el cerdo chino, exactamente. Para que se fijen ustedes que el capitalismo o el sistema económico no es simplemente una cuestión de naciones, sino también una cuestión de, eh, perdón, no es una cuestión ideológica, enteramente ideológica, sino que es un proceso económico que ha invadido incluso a muchas naciones que se supone tienen un método o un programa de producción distinto al capitalismo. Entonces China también cae dentro de ese problema. Y como plus, voy a hacer zoom por acá, ese marranito aparece en una portada de un álbum muy importante, les voy a poner acá, que se llama El Animals, para que lo escuchen, de Pink Floyd. ¿Listos? Es un gran álbum, entonces para que porfa le presten mucha atención. Es muy, muy chévere. ¿Listos? Observemos esta. ¿Qué les llama la atención de esta pintura? El grito. ¿Saben cómo se llama el autor de esta pintura? Edvard Munch, exactamente. Exactamente. Pero simplemente con saberse el nombre no decimos mucho. ¿Qué nos está transmitiendo esta pintura de acá? Sí, se llama el grito, pero digamos en su contexto, ¿qué significa? Horror. Muy bien, Felipe. Y no, ¿por qué podría ligar al horror con la época? ¿En qué época, les pregunto, fue esculpida esta obra? Eh, el año exactamente no me lo sé, pero estoy seguro que es entre eh, la primera mitad del siglo XX, ¿no? En la guerra. Sí, perfectamente uno podría pensar que fue en la Primera Guerra Mundial o antecitos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listos? Horror, desesperación. Claramente, esos calificativos que Nicole nos está mencionando ahí es lo propio de esta época, tanto del siglo XX como del siglo XXI. Si ustedes se leen la historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, que hace mucho tiempo en nuestra primera y última sesión presencial que tuvimos, perdón, en la segunda y última sesión presencial que tuvimos conmigo, lo revisamos. Uno se da cuenta que básicamente este tipo de horror y desesperación que causa el mundo contemporáneo es muy, digamos, es un sentimiento que se siente eh, hoy en día. Y con esta pintura vamos a introducir el tema de hoy, ¿no? Vamos a analizar una pintura muy importante en la historia, que es esta. ¿Cómo se llama esta pintura, queridas y queridos? El Guernica. Muy bien, Felipe. ¿El Guernica de quién? De Picasso. Bueno, ¿y ustedes saben de qué trata esta pintura? Felipe, respóndeme. Ay, no, pero que esto es trampa. ¿Ustedes ya vieron esta clase conmigo? No. Estoy seguro que no. No podemos, Antonio García. Ok, no importa. Ahora, ustedes dicen sobre la Guerra Civil Española. Listo, pero esto es, digamos, no muy seguro, pero digamos, si ustedes no saben que esto se trata sobre la Guerra Civil Española,
digamos que no tiene ni idea qué es la Guerra Civil Española, uno, ¿por dónde podría empezar a hilar para entender que esa pintura, en efecto, se trata de una guerra y sobre todo de la Guerra Civil Española? Mientras escriben en el chat, porfa, ya vuelvo con ustedes. Bueno, por acá hay otras cosas. Valentina dice el toro. Eh, Dana Gordillo, el toro, porque es característico de España. Dimitri, supongo, ¿no? El toro. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Digamos que el toro es un símbolo muy importante de la cultura española. ¿Y por qué razón? Digamos, aquí no nos están diciendo por ningún lado que esto es, bueno, tal vez sobre el tema de la guerra sí, pero España por ningún lado. Pero las figuras son muy importantes para extraer información. Entonces, ¿por qué el toro es una figura importante en España? ¿Qué es característico de España en función del toro? Exactamente, por la cultura torera. Muy bien, exactamente. Entonces uno puede ligar al toro como una figura sobre, sobre la cultura taurina en España, ¿no? Entonces, si ustedes no saben que esto se trata de una guerra, ustedes deben preguntarse, y así es como uno aborda los textos, chicos, no solamente las imágenes. Si ustedes no saben algo, ustedes deben empezar a coger los conceptos o coger los elementos que estén en la imagen y hacerle preguntas. ¿Listos? Entender como si esto fuera un ser vivo y hacerle preguntas si ustedes no saben y si saben también cuáles son los conceptos que están ahí. Entonces uno podría preguntarse ¿por qué el toro está ahí? Y uno empieza a hacer nexos de dónde es el toro, ¿no? Como hacer una especie de detective. ¿Listos? Ahora, ¿ustedes qué me dicen de este caballo? Esto también hace parte de la cultura Pues tiene que española. ver ¿Con qué? con las batallas. Con las batallas, Valentina. Muy bien, pero hay otra característica sobre el caballo. Esta es más difícil, pero tratando de hilar uno puede compaginar cositas. El caballo también, por supuesto, hace parte de la cultura española, pero además, eh, yo sé que esta es más difícil, pero además uno puede ligar esto con la figura del fascismo. ¿Por qué razón? ¿Recuerdan ustedes? Estamos acá distinguiendo entre fascismo y entre, y entre nacionalismo o nacionalsocialismo, ¿no? Fíjense ustedes cómo aparecía, perdón por acá, Benito Mussolini. Bueno, acá no está, pero en las postales de Italia, el man siempre salía con su caballo bien grandilocuente, ¿verdad? Siempre en la propaganda el tipo salía montado a caballo, era bien chiquito, pero siempre salía montado a caballo, ¿verdad? Por este tipo de cositas, yo sé que está difícil, pero si uno trata de ligar esto que vemos de la figura del caballo con la Guerra Civil Española, ustedes
básicamente, ¿de qué cree? ¿De qué creen que se originó la guerra? ¿Por qué fue esa guerra civil española? Les pregunto. Paula, ¿ya me escuchas bien? Paula. Bueno, Luisa nos dice, la muerte de un niño. Pero ¿qué más? Sí, aquí vemos un niño muerto en brazos de una madre, pero el caballo, con la figura del fascismo, ¿por qué Picasso nos mete esto acá? Diferencias ideológicas. Claro, si uno se pilla que la guerra civil española tiene alguna relación con el fascismo, entonces uno puede decir, esto tiene algún tinte ideológico, ¿verdad? Ahora, ya analizamos de dónde, a partir de estas figuras del caballo y del toro, de dónde es la guerra y por qué características surge. Pero ahora vamos a analizar a las mujeres que de hecho son el protagonista principal de esta pintura y ya nos dice bastante, pero bastante, eh, de algo muy importante que vamos a ver en este siglo. Ustedes, fíjense qué está ocurriendo con estas tres mujeres que están acá. Sí, por supuesto tienen una cara de terror y de tragedia impresionante, pero ¿qué elementos nos pueden indicar eh, qué acción están tomando las mujeres? Están huyendo. Muy bien, Valentina, muy bien, Paula. ¿Y de qué huyen? Pero hay un elemento importante. Digamos, están huyendo, pero de qué. Hay algún elemento, hay un elemento muy importante que nos indica de qué están huyendo. De que las maten, de la guerra. Sí, claro, por supuesto. Pero me refiero, aquí en la pintura hay un elemento explícito que no hay que inferirlo. Los palitos ahí que están unidos, el símbolo del fascismo, ahí abajo la mujer de la derecha. ¿Te refieres a esto de acá? Ya te digo. ¿Te refieres a esto de acá? Que estoy ahí dibujando en verde. Sí, señora. Sí, señor. Sí, señor, Sí. perdón. Ala, pero esta gente, mejor dicho, F, sí. Eso, querido, no son propiamente palos, eso es fuego. Y están huyendo justamente del fuego. ¿Listos? Y uno puede encontrar el fuego no solamente en la puerta, ¿sí? No mentiras, sí, creo que en la puerta es donde está más presente el fuego. Y sobre todo, en otro elemento muy importante. Pero bueno, si ustedes ven que aquí hay fuego y están huyendo del fuego, no. Fíjense esta conexión que vamos a hacer acá. Acabo de bordear el bombillo que tiene forma de O. ¿Listos? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué significa que Picasso haya puesto un bombillo, ¿no? Luz con forma de ojo sobre estos elementos que tenemos acá, las mujeres, los animales, etcétera? ¿Qué creen ustedes que significa eso? Liguen, porfa, el fuego con este bombillo de acá en forma de ojo. ¿Qué podría ser eso? Dios, sí, es una buena interpretación. Puede ser, de hecho, una crítica que Picasso le está haciendo a la figura del Dios cristiano de ¿por qué? No, la típica, ¿no? Porque ese Dios existe, hay todo esto, ¿no? ¿Están buscando iluminación? Sí, fíjate, Valentina, que la iluminación lo da esta señora que está alumbrando con la vela. Si uno se fija, si uno se fija, fíjense que aquí
se forma como una especie de triángulo, ¿verdad? A partir de la vela que sostiene la señora se desprende una línea completamente recta que está iluminando algo. ¿Listos? Entonces, básicamente la que ilumina es la señora y no propiamente el ojo, ¿verdad? El gobierno, Alejandra, va por ahí, va por ahí. Fíjense, nuevamente, liguen el fuego de la puerta con el ojo, básicamente que todo lo ve. Ustedes saben por qué el Guernica se llama Guernica. Illuminatis, no. Por un lugar de España que se llama así que bombardearon. Acabas de decir la respuesta que estaba esperando, que bombardearon, ¿sí? Guernica, en efecto, fue una ciudad que bombardearon y el fuego que vemos acá, en la puerta. Y el ojo que está arriba, observando, nos indica que lo que ocurrió en Guernica fue un bombardeo. ¿Listos? Y tú sabes quién acabó de hablar, Yo, Felipe. ¿Tú sabes quiénes o quiénes bombardearon Guernica? las potencias del eje, Alemania, Italia. Italia no, pero sí Alemania. Alemania nazi fue básicamente en la Guerra Civil Española. Alemania tuvo su incursión por primera vez en un conflicto bélico. Entonces, pregunta típica: ¿cuál fue la primera guerra en la que participó Alemania, la Alemania nazi? La mayoría pone Segunda Guerra Mundial. No, eso es falso. La primera guerra en la que participa Alemania, la Alemania nazi, fue en la Guerra Civil Española y apoyó eh, eh, la Guerra Civil Española a partir de bombardeos. Y vamos a ver cómo se puede expresar eso. ¿Ustedes han visto esta película? Disculpen, mi internet es una porquería, pero aquí les presento un pequeño cortico de esta película que se llama Dunkerque, dirigida por Christopher Nolan, que nos narra la historia de la batalla de justamente Dunkerque en Francia. Y aquí vamos a ver un ejemplo de qué tipo de armamento y qué tipo de aviones utilizaron los alemanes para bombardear Guernica. Entonces, ojalá haya buen sonido y ustedes puedan básicamente distinguir de qué trata esto. She's going down! Cut her loose! What about the wounded? Entonces, fíjense el sonido que producía el bombardero alemán, el Stuka
así se llamaba el bombardero, cuando estaba bajando y lanzando las bombas a los soldados. ¿Sí escucharon ustedes como ese sonido de alarma muy perturbador en el momento del descenso al ataque sobre los soldados? Pues bien, ese mismo terror que sentía esa gente, siendo soldados, ¿no? Al percibir que los iban a matar con ese sonido tan estruendoso en, en, en Dunkerque, pues imagínense ahora un pueblo que solamente vive del campo, imagínense siendo bombardeados de esta manera, ¿no? Pues por supuesto la tragedia va a ser infinita. Y las protagonistas de la pintura, tenemos 3 mujeres, 4 con con un niño en brazos y solamente un hombre descuartizado en el piso. Esto nos da otro indicio, y es que Picasso está resaltando, quizás no por primera vez, pero sí a inicios del siglo XX, en una sociedad todavía muy patriarcal, nos está exaltando el papel protagónico de la mujer en la guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la mujer la que sale a observar después del bombardeo a toda la gente muerta, a los soldados muertos, ¿sí? Y no solamente en el papel de victimización, sino también de que es la mujer de alguna manera la que alumbra, ¿no? Y aquí estamos observando el papel de la vela, ¿no? Alumbra de alguna manera y brinda, si ustedes quieren, la esperanza de volver a reconstruir algo que los alemanes a partir de los Stukas volvieron chicuca, ¿verdad? Ahora, observemos este tipo, ¿qué onda? Digamos, uno puede pensar que se topó con Álvaro Uribe y lo dejó así, pero no. ¿Qué nos indica la espadita que tenemos ahí? Probablemente pueda ser un soldado, o ¿qué piensan ustedes? Sí, muy bien. Johan, alguien que intentó defenderse, que estuvo en la guerra. Sí, muy bien. Y aquí saltamos a otra parte de nuestra exposición, y es la figura del soldado y el fascismo. Y vamos a explicar entonces básicamente cómo se originó esta guerra. Entonces tenemos acá a un señor que se llama Francisco Franco, y Francisco Franco fue el general que impulsó, no él solo, pero sí uno de los generales que impulsó la Guerra Civil Española. ¿Listos? Este tipo, Francisco Franco, en el año de 1930 al 36, que duró esa guerra. ¿Listos? Vamos a ver de qué trató esa tal guerra. Lo que tenemos en rojo es la parte. A ver, resulta que después de que se diluyó la monarquía española, España entró en un periodo que se conoce como la República Española. La República Española, es decir, un gobierno enteramente constitucional, democrático, en la que la monarquía se desmoronó, ¿no? Entonces entramos en España en un modo de gobierno democrático en el cual el poder simplemente es presidencial. ¿Listos? Ahora, ¿qué pasa? Que esa España republicana estaba, lo que está pintado en rojo, estaba conformada sobre todo por socialistas, ¿sí? Por socialistas, por ideología de izquierda, ¿no? Y ustedes saben que en esa época el socialismo estaba cogiendo auge a través de la Unión Soviética, y habían grupos que estaban como en contra de eso. Generalmente, y esto es muy importante y se lo van a topar en todo lado, los que están en contra de ese tipo de ideología socialista democrática es generalmente el pueblo conservador, ¿sí?
y de alguna manera el conservadurismo más extremo, que puede devenir en fascismo, es el que está en contra de eso. Por supuesto, Franco era una de esas personas conservadoras que estaba en contra de ese tipo de ideología. ¿Listos? Entonces Franco inició un revuelto hacia a la España democrática, hacia la República Española, para instaurar nuevamente un tipo de gobierno basado en la monarquía, ¿no? Entonces Franco, básicamente, con otro grupo de generales, eh, forma la inmunda en España y a eso se le conoce como la Guerra Civil Española. Básicamente son republicanos, lo que está en rojo, versus los nacionalistas, así se llamaban, lo que está en azul. ¿Listo? La guerra termina en el 36 y Franco se proclama dictador hasta el año 73 o 76, si mal no me falla la memoria. ¿Y qué deja? ¿Cuál es el legado de Franco? Básicamente, volver a instaurar la monarquía española. Y eso fue lo que pasó. Y hasta hoy en día tenemos eso, ¿no? En España hay una monarquía que instauró Francisco Franco para mantener una identidad nacionalista con valores cristianos en toda España. ¿Listos? Entonces, básicamente, ese es el núcleo de la guerra que ocurrió en España. ¿Listos? Pero además de eso, ya observamos elementos que nos dan información histórica sobre la pintura, sobre el Guernica. Ahora quisiera que analizáramos una perspectiva mucho más estilística, más que histórica. Ustedes, estilísticamente, ¿cómo ven esta pintura? Es decir, ¿qué características tiene esta pintura? Ya no en forma histórica, sino de forma estilística. Monocromática. Ok, en blanco y negro. Ok, listos. ¿Qué más, Valentina? Luisa, ¿qué más nos puedes? Cubismo. ¿Cubismo? Surrealista, cubismo, ok. Características del cubismo. ¿Quién puso el cubismo? Valentina, características del cubismo, porfa. Explícanos e ilústranos a todos qué es esa vaina. Es un movimiento artístico que se caracteriza por las formas geométricas y distintas perspectivas. Ok, esto es importante. Lo que comentas sobre distintas perspectivas es fundamental. Entonces, claro, figuras geométricas. ¿Qué podemos observar acá? ¿No? La primera que vemos es la vela que forma una luz en forma geométrica y observamos también que este cuadro no tiene una perspectiva única, sino que es completamente disperso, tiene múltiples perspectivas, ¿verdad? ¿Sí? No hay un fondo, no hay un punto de fuga único en esta pintura, sino que hay muchas perspectivas. Y algo que ponían por acá, el cubismo. ¿Qué otra característica vemos? Sobre todo en la manera en la que están dibujados los elementos, el caballo, el toro y la mujer. ¿Cuál es la característica principal? ¿Por qué el toro tiene los cachos pegados en la frente y no arribita en la cabeza? Una distorsión nos menciona Nicole. ¿Qué más? Figuras deslocadas. Muy bien, eso es importante, porque es que este estilo de que no haya una sola perspectiva, de que todo esté, si ustedes quieren y si me lo permiten, deformado, esta cara de tragedia, de horror, el caballo de manera muy desfigurada, nos dice algo, este estilo de pintura nos dice algo distinto.
de épocas anteriores. Y dice, además, un sentimiento que está empezando a surgir en la época contemporánea. Distingamos, por ejemplo, esta imagen de esta de acá. Diferencias entre esta imagen y la anterior. Policromática, muchos colores. Si ustedes ven, tiene una clara, un punto de fuga, tiene un fondo, no está desfigurado, ¿no? Es la típica exaltación del romanticismo, ¿no? El hombre en las montañas, observando desde la cima el mundo entero. Esta imagen se puede relacionar mucho con la filosofía romántica a principios del siglo XIX, ¿no? Si ustedes me lo permiten, Hegel, Nietzsche y estas figuras, perdón, Schiller, Nietzsche también, el joven Nietzsche, por supuesto, en su periodo romántico, ¿no? La exaltación del hombre, ¿no? Y la perspectiva y la uniformidad, la no distorsión en esta imagen, ¿verdad? Valentina, ¿por qué rompe muy bien el Guernica entonces con una estética tradicional? ¿Y qué es lo novedoso? Ya nos dijiste varias opciones, ¿no? El cubismo, el monocronismo, pero además de eso, ¿qué nos puede decir esta obra con respecto de nuestra época? Si el siglo XIX es la época del romanticismo en la exaltación del hombre, ¿no? En busca de una unidad, si ustedes lo quieren, ¿qué pasa con el Guernica? Pues no sé, personalmente creo que en esa época, por haber tantas guerras y eso, era como inadmitible seguir con el romanticismo. Muy bien. En medio de todo caos. Muy bien, muy bien. Felipe, tú nos dices algo del vanguardismo. ¿Qué es eso? Que se aleja de los ideales clásicos estéticos y busca una nueva forma de mostrar la belleza. Perfecto, muy bien. ¿Y cuál es esa nueva forma de transmitir la belleza? El horror, que es lo que vemos acá, ¿no? Es súper, súper interesante. Erika, no, realismo es de hecho, pues no podría decir que es todo lo contrario a lo que ocurre con Picasso, porque el realismo en estética es tratar de dibujar las cosas lo más reales posible. Literalmente es así. Y aquí vemos es justamente lo opuesto, todo completamente desfigurado. Ahora, filosóficamente, y aquí ya entro en tema, esto responde a un tipo de sentimiento y de preocupación que muchos filósofos ya habían avisorado en el siglo XIX, y es el nihilismo. Y no solamente el nihilismo, sino también una especie de relativismo. No son lo mismo, ni por el berraco son lo mismo, pero sí vemos que la unidad que veíamos acá en esta obra se pierde por completo en esta obra de Picasso. Fijémonos entonces qué tipo de expresión contemporánea guarda relación con esto. Algo que nos explica Nietzsche por acá. ¿Quién quiere leer esto? Erika, si quieres, ¿nos colaboras? Por favor. ¿O alguien que quiera leer, porfa, el texto de Nietzsche? Si nos puedes colaborar con la lectura de este texto, por favor. O alguien, quien se anima. Al azar, vamos a ver quién está por ahí. Juan Marc. Ok. ¿Puedo leerlo? Listo, dale. Sí, dale. Lee, por favor. ¿Qué es el nihilismo? Significa que se desvalorizan los más altos valores. Falta la meta, falta la respuesta al por qué. El nihilismo radical es el convencimiento de que la existencia es absolutamente insostenible si se trata de los más altos valores que se reconocen. Amén de la inclusión de que no tenemos el menor derecho a suponer un más allá,
o un en sí de las cosas que sea divina, moral verdadera. Claro, ¿qué nos dice Nietzsche? Que el nihilismo radical es una pérdida de sentido cuando los valores más altos decaen, se ven destruidos. Y es lo que pasa con esta imagen de acá. La imagen del hombre exaltado en el romanticismo a partir de sus ideales de unidad se ve completamente destrozado por los horrores de la guerra que se vivieron en el siglo XX. ¿Listos? Y hay otro filósofo que nos remata, además, esta explicación. No solamente el nihilismo es la falta de sentido, sino que al perderse la dicha unidad que vemos en la imagen del hombre exaltado del romanticismo, va a ocurrir un fenómeno muy de este siglo, y lo voy a leer yo. Camus dice lo siguiente: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos. Primeramente hay que responder. Si es cierto, como pretende Nietzsche, que un filósofo, para ser estimable, debe predicar con el ejemplo, se advierte la importancia de esta respuesta, puesto que va a preceder el gesto definitivo. Se trata de evidencias perceptibles para el corazón, pero que debe profundizar a fin de hacerlas claras para el espíritu. Entonces, ¿qué nos dice Camus? Que a partir del nihilismo, a partir del sinsentido, el hombre empieza a verse angustiado por la vida, ¿no? Es lo que uno puede denominar como existencialismo, ¿no? Empieza a preocuparse por cuál es el sentido de su vida si todo esto ha sido fragmentado a partir de la guerra. ¿Listos? Entonces, fíjense lo mucho que hemos sacado. Hemos hablado de política, hemos hablado de estética, hemos hablado de filosofía, a partir de lectura de imágenes, de simple lectura de imágenes, de pura interpretación de símbolos, de pura interpretación de elementos estéticos que tenemos en esta pintura y en las demás. No sé si hay preguntas al respecto. Ok, Erika, no hay problema. Todo bien. Preguntas, inquietudes, madrazos. ¿Todo nice? Listos. Entonces, habiendo terminado esta presentación, madrazo a mi internet. Listo. Sí, el mío también es una porquería. Entonces, terminada esta presentación, tenemos exactamente una horita para trabajar bien sabroso sobre preguntas del ICFES con lectura de imágenes o de caricaturas. ¿Listos? Entonces, denme un segundo, por favor. ¿Listos? ¿Todos están viendo la imagen ahí? Sí. Ah, rayos, pero no se ve muy bien que digamos. Bueno. Sí, pueden ver bien la imagen ahí, la caricatura. Ya la puedo ver más o menos. Sí, ahí se ve. Listos. Vamos a observar esta imagen. Primero, ¿quién la puede describir? ¿Qué es lo primero que vemos acá en esta imagen? Si quieren en el chat y por micrófono, por favor. Un ángel, sí, un ángel que está, como... Fíjense muy bien cuáles son los instrumentos que tiene la gente alrededor. Y la gente chismosa. Sí, claro, puede ser. Pero además hay algo importante. Escobas, muy bien, Erika. ¿Qué más vemos acá? Escobas, botellas.
la gente tumbó al ángel. Sí, uno podría sacar esa interpretación. Fijémonos, un periodista, fijémonos que hay un man con una botella, probablemente sea de cerveza, un man con una sombrilla y un man con una escoba, ¿no? Como, y la escoba como tratándole de apuntar al pobre angelito, ¿verdad? Sí, como eso nos puede dar el indicio de que tal vez esta gente le dio chumbimba al ángel, ¿no? Posiblemente. Fijémonos qué nos dice la imagen. ¿Ustedes alcanzan a leer lo que decía? ¿Se lo alcanzan a leer? Le doy zoom. ¿Quién nos lee, por favor, rápidamente el parrafito? Vamos a ver si alguien por acá. Dana Delgadillo está por ahí. ¿Nos puedes leer, porfa, el enunciado? Dice, llegó hablando de cosas muy raras, bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos haberlo visto, siquiera una vez en televisión. Sí, es que no recordamos haberlo visto siquiera en televisión, ¿no? Esa última parte es clave, ¿verdad? ¿Qué nos puede indicar que este tipo de muchacho no lo hayamos visto en televisión? Y es algo que pasa mucho en las familias colombianas, y es que comen cuento de los medios tradicionales de comunicación, de lo que ocurre en la realidad, y su realidad se limita a lo que dice el televisor solamente, y no mira un poquito más allá. ¿Listos? ¿Qué nos dice además este párrafo? Nos habla de cosas raras, de bondad, amor, tolerancia, pero nosotros necesitamos es otra cosa, ¿sí? No nos venga con cuentos chimbos acá, ¿no? Como, ¿se acuerdan como el man este de plomo es lo que hay, plomo es lo que viene y toda la cosa? Algo así, algo así. Decir eso, Nicole, es un poquito despectivo. Te entiendo el punto, por supuesto, te entiendo el punto, sin lugar a dudas. Pero digamos que la ignorancia o el no saber cosas no nos impide tener por lo menos sentido crítico. Y eso es lo que está haciendo la caricatura. No criticar la ignorancia propiamente, sino la falta de, de ser crítico de las personas. ¿Sí? Y a partir de esa caricatura y del enunciado, el ángel nuevamente, ¿no? Y podemos inferir que está linchado, de alguna manera está linchado por la escoba, el paraguas y esas vainas. ¿Listos? Entonces, voy a leerles yo la pregunta y ustedes responden por el chat. ¿Listos? ¿Están viendo la pregunta por ahí? A ver, ahora sí. Sí, listo. ¿Cuál de los siguientes enunciados? Entonces, fíjense, nos están preguntando por el concepto de enunciado. Eso es clave. ¿Qué es el enunciado? Básicamente es una oración que nos expresa una idea. Describe, ¿no? Nos están preguntando ahora por la descripción de la caricatura. ¿Qué oración describe? ¿Qué nos da la idea más general de la caricatura? A. El pueblo hace justicia por su propia mano. B. El linchamiento de un ángel. C. Entrevista con el asesino. D. Un ángel bajo del cielo. Si saben, responden. Si no saben, respondan ya, por favor. Muy bien, la B. La B es la respuesta correcta. ¿Por qué la A no sería la respuesta? Porque no hicieron justicia en realidad. Muy bien. No hicieron justicia en realidad. Lo que hicieron fue matar a un pobre ángel por, si ustedes quieren, falta de ser críticos por mirar tanta televisión.
¿Listos? Muy bien, muy bien. Están bien finitos. Vamos ahora con este de acá. ¿Están viendo bien la imagen, queridos? ¿O hace falta un poquito de zoom? Yo creo que hace falta un poquito. Listo. Por acá, que como creo que es lo más importante de la imagen. ¿Listos? ¿Qué observamos acá? ¿Qué nos describe la imagen? Reprimir el arte de la niñez, un regaño, sí, muy bien. Lo que nos dice Erika es muy importante. Todo es cuadrado, sí, es como una caricatura muy bien, como muy cuadriculada. Y el señor está regañando al chinito por hacer un dibujo. Y fíjense que está escondiendo el lápiz atrás. Para entender, sí, para ligar esto con la música, a mí siempre me gusta hablar de música, de hecho, más que estas cosas, vamos a escuchar esta cancioncita. Ojalá puedan ver un poquito más los subtítulos, espero que sí, para ver cómo se relaciona. Listo. Entonces, con esta canción, yo creo que podemos tener un poquito más de claridad qué es lo que pasa con esta caricatura. En efecto, el papá, por supuesto, el papá está regañando al hijo por hacer una obra de arte, ¿no? Y en el video que acabamos de ver, eh, se burlan del chico por ser un poeta, y el poema, dicho sea de paso, es una canción de Pink Floyd, también de un álbum anterior, que se llama Money. Pero bueno, observemos ahora en la esquina, ¿no? Que es importante, muy importante siempre ver quién es el que hace la caricatura. Tomado de Kino, caricatura, a mí no me grite, ¿sí? Ese es el nombre de la caricatura. Y básicamente, sí, la representación del querer a las malas regañar impulsos artísticos en los niños simplemente porque tal vez está impidiendo no ver la tele, ¿no? Que es donde el man está sentado, ¿no? No nos deja ver la tele porque quiere que veamos su pintura. Una vaina así, ¿verdad? Observemos la pregunta. ¿Cuál de los siguientes contextos? Concepto importante. ¿Qué es un contexto? ¿Quién me responde qué es un contexto? Hola, sí, con ustedes. Una situación, sí, una situación, un lugar, sí, un lugar también puede ser, Valentina, el momento. Nicole, digamos que le apunta un poquito más profundo a la cosa. Es una situación en la que se da un conjunto de situaciones, si ustedes me permiten, de fenómenos que tienen que ver con una actividad en común, ¿no? Entonces, el contexto, no, si hablamos del contexto de la guerra, entonces son todos los elementos que involucran la guerra. Si hablamos del contexto de la publicidad, de todo lo que tiene que ver con la publicidad. Si hablamos del contexto colombiano, todo lo que implica la colombianidad, ¿no? Puede ser bien la guerra o bien puede ser las costumbres, la música, etcétera. ¿Listos? Ahora, ¿cuál de los siguientes contextos se inscribe? O sea, ¿cuál de estos contextos se inscribe mejor en el tema de la caricatura? ¿Listos? A, anuncio publicitario. B, reportaje gráfico. C, humor gráfico. D, sátira política. Respondan porfa en el chat por ahí. Valentina Escobar nos dice B, Nicole D, B y D, B, 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 B. C nos dice Dimitri. C nos dice Johan Schneider. Dana Delgadillo dice, no sé,
quería, pero eso no lo puedes poner en el examen. Tienes que atinarle a una, así sea Pinocho. Entonces, contexto. Vamos a observar por conceptos, ¿listos? Vamos a, vamos a concentrarnos en la C, humor gráfico, B, reportaje. ¿Listos? Y D, sátira, por ahí está. Por supuesto, uno podría involucrar a esta imagen con sátira política, ¿no? Pero fíjense ustedes que el contexto es un poquito forzado, aunque muy válido, trasladarlo a conceptos políticos. Dana, es una burla, si ustedes quieren, algo maliciosa, con un tinte de picardía, ¿vale? Pero aquí propiamente temas políticos explícitos, ojo, explícitos, no están. Un reportaje, ¿qué es un reportaje? Un reportaje es coger algo y hacer como una reconstrucción de muchos hechos. ¿Listos? Cuando habla de un reportaje periodístico es la reconstrucción de muchos sucesos que nos muestran algo. Y aquí, pues, pinta de reportaje, si por reportaje se entiende la construcción de unos hechos para mostrarnos una historia, no. La fácil es la siguiente. Si ustedes saben quién es Kino, y Kino es un un caricaturista que nos cuya cuyo modo de hacer caricaturas es el humor a partir de la crítica a muchas costumbres sociales, la respuesta es sin duda la C. Ahora, pero si ustedes no saben quién es Kino, tienen que evaluar los conceptos, ¿sí? Y mirar que el contexto en cuál es el que mejor se inscribe, si no saben quién es Kino, ¿no? Y como les comento, explícitamente, ¿sí? Aquí no les están preguntando ustedes, no les preguntan ustedes por cuál es lo que se puede inferir, sino por cuestiones implícitas, sino por cuestiones, perdón, explícitas, que se escribe mejor. Política es muy implícito, muy de carácter deductivo, no está muy presente en la caricatura, de manera explícita. El humor gráfico podría ser la opción reportaje, no hay un reportaje como tal, no hay una construcción de hechos, y anuncio publicitario nada tiene que ver. Por descarte uno podría escoger humor gráfico, ¿no? Y si uno le echa cabeza, el papá está furioso porque no lo está dejando ver televisión porque el chinito quiere que vea su especie de agujero negro ahí. La respuesta sería la C. ¿Listos? Esa sería la respuesta correcta. Pasemos ahora. ¿Qué hora es? Ahí estamos viendo. Sí, la respuesta es la C. Analicemos esta otra imagen. ¿Alcanzan a leer lo que dice la imagen, queridos? ¿O le hago zoom? Listo, súper. ¿Alguien nos quiere, porfa, hablar acerca de la imagen, digamos de manera muy, muy rápida, sin leer, ¿no? ¿De qué se trata, no? ¿Cómo están vestidos? ¿Y qué es lo que vemos al fondo en la primera parte de la caricatura? ¿De qué se podría tratar? Pues parece que estaban como en la antigua Grecia, Sí, muy bien. por las Antigua Grecia, columnas. uno podría relacionar Antigua Grecia, muy bien tener eso presente, y ya cuando uno lee, se va a dar cuenta que se trata de filosofía. Entonces, Dimitri, si estás por ahí, porfa, léenos
la caricatura, por favor. A ver, dice el que tiene el bastón, pero ¿a qué viene toda esta cháchara del huevo? Entonces le responde el otro, me enseñaste a usar la razón como una forma de libertad y ahora, Crates, me libero a ti, perdón. ¿Puedo Súper, bajarlo? claro. Gracias. ¿Qué dices? Y le responde que no puedes jalar a un filósofo de la ropa, sino, sino de los oídos. Mi cuerpo puede seguirte, pero mi mente ya no. Entonces sigue hablando. Todo lo que existe se divide en lo que depende de nosotros y en lo que no. Sí, súper. Sigue. De nosotros dependen el juicio, el deseo y todo lo que hacemos. Pero, perdón, por eso depende de mí separarme de mí, de ti, Crates. Listo. Si ustedes vieron algo de filosofía, ustedes básicamente, por la tesis que vemos acá. Bueno, ahora, ¿cuál es la tesis de la caricatura? ¿Sí? ¿Quién me la puede resumir en un parrafito o en una oración en el chat, por favor? Pero si ustedes vieron algo de filosofía en el colegio, van a saber que este tipo de filosofía, de lo que depende o no depende de uno, se llama estoicismo. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Eso se llama estoicismo. Su máximo representante es, hay muchos, Séneca, Epicteto, Epicuro, no, Cicerón, perdón, es un estoico también, Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio es un estoico. ¿Listos? ¿Cuál es la tesis principal de esta caricatura? ¿Qué creen ustedes? Actuar y pensar por cuenta propia. Ok, eso nos dice Nicole. De alguna manera puede ser una oración que nos... Dominio y liberación del pensamiento. Muy bien, Valentina, sí, puede ser por ahí. Vámonos a la pregunta, a ver qué nos dice la pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados se contradice? Ojo, esto es clave. Sí, ¿cuál es el enunciado contradictorio, no? Es decir, ¿qué enunciado nos tumba la tesis principal del texto? Pero primero hay que saber cuál es la tesis principal. Para que hay varias, ¿no? Dominio y liberación, actuar y pensar por propia cuenta. Entonces, voy a leer yo y ustedes me responden. A. Todo se divide entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. ¿Eso es contradicción propiamente con la tesis principal del texto? Les pregunto. Pero no me dejen hablando solo. Profe, yo todavía no he entendido de qué se trata el texto. ¿No has O sea, entendido? perdón, la caricatura. Listo. No, todo bien. Voy a leerla ya entonces a ver para que se pueda entender un poquito. ¿Para qué viene toda esta cháchara del huevo? Y le pregunta el señor Calvito del bastón, ¿no? Están hablando sobre alguna otra cuestión, ¿no? Y aquí nos aterrizan a una situación que viene después de una conversación que tuvieron antes. Enseñaste a usar la razón como una forma de libertad, le dice este señor el barbudo con pelo al calvo. Y ahora, Crates, me libero de ti. ¿Sí? Usted me enseñó eso, la razón como una liberación, ahora más me libero de usted. Y el man, angustiado, le dice, pero ¿cómo así? Y le dice el barbudo, que no puedes jalar a un filósofo de la ropa, sino de los oídos. Mi cuerpo puede seguir, pero mi mente ya no. ¿Listos? Y aquí se ve muy chévere la caricatura como hay una sombra, ¿no? Como que sale del cuerpo del man, pero el cuerpo se mantiene ahí intacto.
todo lo que existe se divide entre lo que depende y no depende, y lo que, perdón, todo lo que existe se divide entre lo que depende de nosotros y en lo que no. De nosotros dependen el juicio, el deseo y todo lo que hacemos. Por eso depende de mí separarme de ti, Crates. Entonces el tipo saca unas premisas, ¿no? Todo lo que existe se divide entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. De mí depende, por lo tanto, el juicio y el deseo. Y si mi deseo es liberarme de usted, porque mi razón es libertad, entonces pues me libero de usted, porque es lo que depende de mí. Pero todo gira alrededor, fíjense, de que el tipo se quiere liberar. ¿De quién? De Crates. ¿Listos? Nos dicen, en el enunciado nos dice, ¿cuál oración se contradice? Es decir, ¿qué oración nos dice lo contrario de la tesis principal del texto? ¿Sí? ¿Listos? Es decir, aquí de lo que se trata es de responder cuál es la tesis contraria, ¿verdad? Entonces, A, no todo se divide entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. B, alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos. La mente de un filósofo funciona de la misma manera que su cuerpo. El juicio y el deseo no dependen de nosotros. Respondan, porfa. La A, Valentina dice la A, Erika, Dimitri, Dios dice la D. La B, nos dice por acá. La B, alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos. Fíjense, ¿cuál es la tesis principal? Les pregunto. La tesis principal es lo que depende o no depende de nosotros, o la liberación de alguien sobre Crates. ¿Cuál es la tesis principal? Que todo depende o no depende de nosotros, o la liberación del barbudo no calvo sobre Crates. La liberación, por supuesto. Sí, alejarse, sí, estar afuera. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿La A o la B o la C o la D? ¿Cuál nos habla de la liberación? ¿Cuál nos habla de despojarnos? La B, por supuesto. Si ustedes se fijan, todo funciona en razón de que me libero de ti. ¿Por qué? Porque es que usted me enseñó que la ración es liberación. ¿Listos? Y aquí nos afirma esto, que no puedes jalar a un filósofo de la ropa sino de los oídos. Mi cuerpo puede seguirte, pero mi mente ya no. ¿Listos? Y da unas razones, ¿de acuerdo? Pero la tesis que engloba todo es justamente el principio, que el más se quiere liberar y da sus razones. ¿Listos? Pregunta correcta, la B. Alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos, que es lo contrario, ¿no? ¿Listos? De alguna manera, la D está incluida en la B. ¿Listos? Se incluye en la B. Porque la D funciona como explicación de B. ¿Listos? Esa es otra manera de verlo. Respuesta correcta, la B. ¿Listos? Bueno, realizamos, queridos, el último ejercicio y creo que terminamos por hoy. Me busco... Esta. Con esta terminamos. Bueno, otro tipo de imágenes que ustedes se van a topar en el examen del ICFES tiene que ver con lectura de infografías y con lectura de información. Estas sí que son, digamos, no aburridas, sino que tienen que estar más pendientes porque hay mucha información de este tipo de infografías. ¿Qué es una infografía? Básicamente es una presentación de un cuarto de hoja en la que nos arrojan información muy precisa sobre un tema. ¿Listos? Información precisa que no debe ser tampoco exuberante. Entonces, nos dice, ¿cuál es el tema principal de la infografía?
traumatismos causados por el tránsito y los hechos, ¿no? Eso es como nos va a hablar de problemas en el tránsito. Estamos leyendo, cada año hay 1,24 millones de muertes por accidentes de tránsito, primera causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 niños. ¿Qué es etario? Les pregunto. Edad, sí, puede ser. ¿Qué más? Sí, es la edad, ¿no? No debe ser un experto, ¿no? A continuación nos dice la edad, ¿no? El grupo etario de 15 a 29 años debe ser básicamente relacionado con la edad. Fíjense un dato curioso. Cada año hay 1,24 millones, es decir, cada año hay más muertes por accidentes de tránsito que por coronavirus, ¿no? Llevamos como en 900.000, nos estamos acercando hasta ahora al millón y pues ya casi se termina el año. Se termina el año. Bueno, entonces, nos dice en la siguiente columna, 3 de cada 4 de los fallecidos en el accidentes de tránsito son del sexo masculino, ¿no? Entonces uno aquí puede inferir por qué más los de sexo masculino que el femenino. ¿Por qué creen ustedes? Los escucho. O en el chat, pero no me dejan hablando solo, que me da miedo. Sí, en la brevedad, porque son los que comúnmente manejan más, exacto, Erika. Sí, sería eso, son los hombres son los que básicamente, por mayoría, conducen más cualquier tipo de medio de transporte. ¿Listo? Los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo, solo la mitad. Y a pesar de eso, sufren el 80% de las muertes por accidentes de tránsito. ¿A qué se deberá eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál creen que es la causa de eso? ¿No? Ingresos medios tienen la mitad de los vehículos, pero aún así sufren del 80% de las muertes por accidentes de tránsito. Carros sin mantenimiento. ¿Qué más? ¿Más tránsito? Más tránsito. Puede ser. ¿Qué caracteriza a un país alto versus un país de ingresos medios? Paula nos dice menos seguridad y tecnología en el transporte. Sí, puede ser. Eso puede estar ligado con la cultura de cada país, ¿no? Con las costumbres de cada país, ¿sí? Los países de ingresos medios son los que tienen mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito. En negro, países de ingresos altos, ¿listo? En gris, países de ingresos medios, la calidad de vida, muy bien, Nicole, exactamente. El país con ingresos altos tiene mayor calidad de vida, y al tener mayor calidad de vida, quizás por cultura o por buenas costumbres, hay menos accidentes de tránsito. Otra cosa, los países europeos, el transporte público es mayormente usado que el transporte privado o que el transporte particular. O sea, el buen europeo es el que se monta en el transporte público. Ingresos de Países Bajos, digamos que está un poquito cercano al de ingresos medios. Probabilidad de morir por accidentes de tránsito depende del lugar de residencia, de la zona geográfica. América 16,1, Europa 10,3, muy bajito. Mediterráneo Oriental
21.3, más elevado. África, 24.1. En el Cairo, capital de Egipto, no hay semáforos, marica. No hay semáforos. Esa gente no se conoce el concepto de semáforo. Allá, mejor dicho, andar en carro es andar a toda y pasaré por encima de quien sea. Por allá es jodida la cosa. Asia Sudoriental tiene lo mismo que Pacífico. Que nos dice al lado derecho, el 50% de fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. Es decir, que el otro por ciento, el otro 50%, debe ser otra cosa, ¿no? Otro tipo de accidente. Aquí está la fuente. Listo. Entremos con las preguntas. ¿Quién la lee, porfa? Alguien que me colabore leyendo la pregunta. Me va a tocar al azar con el dedo. A ver. Dylan Prieto Valdés está por ahí. Sí, señor. Dale, porfa, léenos la pregunta. Según la infografía, los países de ingreso medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidentes de tránsito. En este enunciado, la conjunción a pesar de cumple la función de. Léenos las opciones, por favor. A. Resaltar el índice de muertes por accidentes de tránsito en los países de ingresos medios es bastante elevado dadas las condiciones particulares. B. Oponer el alto número de vehículos en países de ingresos medios frente al bajo porcentaje de muertes por accidentes de tránsito. C. Aclarar que el alto índice de muertes por accidentes de tránsito en países de bajos ingresos medios está estrechamente relacionado con el número de autos. D. Señalar que el índice de muertes por accidentes de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto que el más alto de lo que dicen las cifras oficiales. Listos. Muy bien, muchas gracias. Ahora, fíjense que la pregunta es de tinte gramatical, pero no nos centra en qué es lo que significa conjunción, sino cuál es la interpretación de la conjunción. ¿Recuerdan ustedes en lógica que vimos la conjunción, que puede ser y, pero, además, etcétera, etcétera, a pesar de? Ahora, esta conjunción, a pesar de, cumple la función de ser adversativa. ¿Qué quiere decir? Los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso, a pesar de tener solo la mitad, aquí viene la adversión, la carácter adversativo de la conjunción. Dice, las muertes sufren el 80% de las muertes del accidente de tránsito. Es decir, ¿cuál de estos enunciados resalta mejor esa carácter de conjunción adversativa del a pesar de? La A nos dicen por acá, vamos a ver, oponer el alto número de vehículos en países de ingresos medios frente al bajo porcentaje, no tiene nada que ver, esto se va, bajo porcentaje no, al contrario, es alto, se va. Aclarar que el alto índice de muertes de accidente de tránsito en países de ingresos medios está estrechamente relacionado con el número de autos, no, justamente lo que nos dice es, ¿cómo es posible que entre menos autos haya, hay más muertos? ¿Sí? No. Señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto de lo que dicen las cifras oficiales. ¿Eso nos dice la infografía? ¿Que puede ser más alto? No. Respuesta correcta, la A. ¿Listos? ¿Por qué razón?
Resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos es bastante elevado, dadas las condiciones particulares. ¿Qué condiciones? Que, bueno, como así que hay menos carros o menos uso de transporte público y hay muchos muertos, ¿sí? Ese es el carácter de adversidad que encontramos con el concepto de conjunción relacionado de a pesar de. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Inquietudes, madrazos. ¿Listos? Vamos con la 43. María, ¿puedes leernos la pregunta 43, por favor? Considere la siguiente descripción del contenido de la infografía. La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. Además, informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación regional. Esta descripción es insatisfactoria porque a. Pasa por alto información esencial contenida en la infografía. B. El orden de su contenido no corresponde con el de la infografía. C. Menciona información que no está presente en la infografía. D. Omite evidencias que sustentan la información de la infografía. Listos. Nos dice de entrada, esto es insatisfactorio, ¿no? Ustedes deben buscar en esta oración por qué es insatisfactorio esta información respecto a la infografía. ¿Vale? Entonces, respondan porfa en el chat. Muy bien, Dana, muy bien, Sofía, muy bien, Valentina, muy bien, Johan, muy bien, Erika, exactamente, la C. Sí, información que no está presente en la infografía. Nos habla de frecuencia, nos habla de tipo de vehículo, sí, no, baila. Pasa por alta información esencial contenida en la infografía. Digamos, hay información esencial, pero nos está metiendo información que no tiene nada que ver. El orden de su contenido no corresponde con el de la infografía. El orden, el orden, ¿no? Uno se puede confundir. No, el orden no importa. Menciona información que no está presente en la infografía. Sí, exactamente. De omite evidencias que sustentan la información de la infografía. Podría ser, pero la más acertada es que nos mete información que nada que ver. ¿Listos? 44. A ver, ¿quién está por acá? Sofía Gil, ¿nos puedes hacer el fa de leernos a 44, por favor? Sofía, ¿estás por ahí? Ah, pues madre, no te preocupes. Vamos a ver por aquí al azar quién está. Dayana Soto está por ahí. Parece que tampoco. Sergio Duarte está por ahí. Va a tocar, sí, porque el resto está como modo zombie. Dale, Erika, lee, por favor. Ok, de acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito, supongo, hubiera estado desplazado. Sí, qué pena. Dale, sigue. Hubiera estado desplazándose a pie, B, en moto, C, en bicicleta, D, en otro tipo de vehículo. Fíjense acá. Toca volver a subir a ver la infografía, ¿de acuerdo? De acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, se puede afirmar que es más probable, ¿no? ¿Cuál es la mayor probabilidad? Se puede afirmar que es más probable que alguien haya muerto por accidente de tránsito, hubiera estado desplazándose, y aquí pues nos da las respuestas. A pie, B en moto, C en bicicleta, D en otro tipo de vehículo. Y eso hay que revisar en la infografía nuevamente, ¿listos? Entonces, ¿qué es lo más probable? ¿Sí? ¿Cuál es la muerte más probable en qué tipo de accidente?
en qué tipo de, perdón, de vehículo. ¿Listos? Vamos a subir. Acá está. Nos dice, el 22%, perdón, flaya a pie. El 5% flaya en bicicleta. Y el 23% flaya en moto. Todos ustedes dicen la B, en moto. Pero ojo, fíjense en esto. Aquí está la cascada. Por eso hay que leer atentamente. El 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. Ellos componen el 50%. ¿Y el otro 50% qué? ¿Está pintado? El otro 50% no nos dice debe ser, no nos dice cuál es el otro tipo de transporte. ¿Sí lo pillan? En eso deben estar muy pilas, re pilas. ¿Listos? No nos dice, pero probablemente sea carro. Probablemente. Claro que las muertes en moto, Virgen Santísima, yo he visto unas cosas que ni les digo. Bueno, claramente, la D, ¿sí? Por eso hay que estar súper pilas, chicos. Pero súper pilas. ¿Listos? Molipollo, ahí, qué bandera, gas. Bueno, Valentina Escobar está por ahí. Sí, acá estoy. Porfa, léenos la 45. De la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presentan estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidente de tránsito en función de la región, se puede inferir: A. ¿Cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos motorizados? B. Que en el Pacífico y en Asia hay el mismo número de muertes por accidentes de tránsito. C. ¿Cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? D. ¿Cuáles son las zonas geográficas en donde se requiere un mejoramiento de las vías? Listo. Entonces, nuevamente, para tener un poquito más de certeza, nos devolvemos a la infografía. Nos están preguntando, fíjense, aquí nos da alguna descripción del cuadrito que está a la izquierda, ¿no? De la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presentan estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidente de tránsito en función de la región, eso es importante, en función de la región se puede inferir. Devolvámonos. Nos está hablando de este cuadro de acá. Probabilidad de morir por accidentes de tránsito depende del lugar de residencia. ¿Listos? Lugar de residencia, ¿no? Tiene alguna que ver con el sitio donde uno vive. Nos muestra el mapa mundi, etcétera, la estadística. Bien. Muertes por accidente de tránsito por 100.000 habitantes. Vamos a la 45. Entonces, de esa información que vimos en el mapa mundi, se puede inferir, o sea, ¿qué podemos extraer de ahí? ¿Cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos motorizados? ¿Podemos inferir eso? ¿Qué dicen ustedes? La gráfica nos está hablando del número de muertes, más no del número de vehículos motorizados. Entonces la A, F, se va. Que en el Pacífico y en Asia hay el mismo número de muertes por accidentes de tránsito. ¿Eso es verdad o eso es falso? Sí, es verdad, pero ojo, fíjate que la palabra clave es inferir. Exactamente, no se infiere, está explícito. Muy bien, Valentina, muy bien, Paula. Está explícito, no se infiere. ¿Listos? Entonces, aunque la B es una información acertada, no se infiere. Eso es importante. ¿Listo? C. ¿Cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? ¿Cuál es el riesgo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, puede ser. Esa es importante. D. ¿Cuáles son las zonas geográficas en donde se requiere un mejoramiento de vías? ¿Nos habla de mejoramiento de vías o una vaina así? No. Respuesta correcta, la C. ¿Listos?
¿Todo bien? ¿Todo bonito? ¿Cuántas nos hacen falta? Ah, ya vamos a terminar. Listos, ¿quién nos lee la 46? Vamos a ver si por allá, por acá está. A ver, Snyder, Johan Snyder, ¿estás por ahí? Sí, profe. Sí, Sí, querido, ¿se ahí me te escucha? escuchamos. Entonces, léenos porfa la pregunta. Sí, está Aló. bien, léenos la pregunta. Ah, bueno, profe. Listo. Entonces, dice, a partir de la gráfica sobre la relación entre el número de vehículos y el número de muertes en accidentes de tránsito, se puede inferir que, comparada con la población de los países de ingresos medios, la de los países de altos ingresos, A, tiene más vehículos por persona, B, usa menos el vehículo particular, C, es más educada en material de vida, y D, está más expuesta a multas de tránsito. Listo. Nuevamente aparece la pregunta, la cuestión de la inferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Nos están preguntando relación de número de vehículos y el número de muertes en accidentes de tránsito. ¿Listos? ¿Qué uno podría inferir de eso? Respecto de los países medios con respecto a los países de los países altos. ¿No que podría concluir? ¿Tiene más vehículos por persona la gente de los países altos? ¿Ustedes qué dicen? No. Fijémonos por qué no. El 52% de vehículos los tiene, aquí está en gris, no, en gris clarito, los tienen los países de ingresos medios. Esa se va de una, no se puede inferir. ¿Listos? Ni por el berraco. Usa menos el vehículo particular. ¿Se puede inferir? Podría ser. C, es más educada en materia vial. D, está más expuesta a multas de tránsito. La D, no, eso se va, no nos habla de multas. Está entre la B o la C. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pero qué? ¿Se nos llevó el coco? ¿O alguna vaina súper extraña? Hola, respondan alguna cosita, por favor. Ay, perdón, es que no estoy viendo acá las respuestas que Gil. La C, sí, la C, exactamente. La C sería la respuesta más correcta. Es más educada en materia vial, ¿no? Tiene mejor calidad de vida. ¿Listos? Importante. 47. N. Luisa, ¿estás por ahí? Luisa. Hello. F. ¿Puedes leernos la pregunta, por favor? Dale. No, no te escuchamos. Parece que Luisa tiene problemas con su micrófono, entonces voy a leer yo rápidamente. A propósito del cuadro que presentan información según la cual 3 de cada 4 fallecidos en accidentes de tránsito son de sexo masculino, se puede afirmar que las figuras que acompañan al texto, ¿cuáles figuras? Nos devolvemos a la infografía y miramos esto de acá. ¿Listos? 3 hombres y una chica. Nos muestra ahí
la infografía, se puede afirmar que las figuras del texto ilustran la información presentada, profundizan la información dada, proporcionan información adicional, ejemplifican la información descrita. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A, ilustran. ¿Por qué la D no sería una respuesta acertada? ¿Qué nos diferencia ilustrar de ejemplificar? No, podría decir básicamente que ilustrar es coger la información y plasmarla en forma que se haga mucho más entendible o a la vista, ¿no? Ejemplificar básicamente es recurrir a otros medios para dar a entender una información, una tesis que tal vez no está muy clara. Sí, exactamente. Sí, exactamente, Valentina. También una situación, problema aquí, simplemente ilustrar la información presentada, nos dice 3 de cada 4, ok, y a partir de eso, no es que ejemplifique, sino que nos muestra de otra manera, de manera ilustrada, la información. ¿Listos? De manera gráfica. La respuesta es la A. Bueno, 48 y nos vamos. Voy a leerla yo, ya que ustedes ya van a estar cansados y yo tengo hambre. 48. A partir de la información presentada, se puede afirmar que el autor de la infografía tiene como propósito. ¿Cuál sería el propósito de la infografía? A, sensibilizar. Fíjense entonces cómo empiezan todas las respuestas acá. Con verbos en infinitivo, ¿no? Sensibilizar, incentivar, conmover, sensibilizar. Entonces, sin leer el resto, ¿el autor invita a sensibilizar? Preguntó. Paula dice que no, Erika dice que sí, Nicole dice que sí, Dimitri dice que sí. Vamos a ver. ¿El autor invita a incentivar? ¿El autor promueve algo? Sí, no está como promoviendo, no está como proponiendo algo. ¿Conmover? No, conmover sí es que mucho menos. Y aparece otra vez sensibilizar. Entonces, debe ser la A o la D, por simple lectura de infinitivos. ¿Listos? Entonces, sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito. O B, sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio y despacio. El texto de la infografía nos habla de sobriedad o de andar lentico. La A. ¿Listo? Eso es breve. Y la última y terminamos, sensuales. De acuerdo con el contenido de la información presentada, ¿a cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? Nuevamente, ¿no? Aquí no nos arrojan infinitivos, pero sí sustantivos. Una protesta, una exposición, una campaña o un estudio. A. Una protesta ecológica contra el uso de vehículos motorizados. Una exposición sobre el transporte público como alternativa de movilidad. Una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida. Un estudio sobre asesinatos según el género y la condición socioeconómica. ¿Listo? Sí, la sé. ¿Una protesta ecológica contra el uso de vehículos motorizados? No propiamente. ¿Una exposición sobre el tránsito público como alternativa de movilidad? Sí, esa podría ser. Yo me iría mucho por la B, me inclinaría mucho por la B. C, una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida. También, es decir, ligado al transporte, a la muerte por vehículo, seguro de vida, sí, claro, sí. Un estudio sobre asesinatos según el género,
La C, sí, la C es como más precisa en ese aspecto. ¿Listos? Bueno, sensuales y sensualas, no hay más por hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios o algo por el estilo. Entonces, a ver, ¿dónde estás por acá? No siendo más por hoy, porfa, recuerden que una manera como para responder este tipo de preguntas tipo ICFES, se requiere leer, comparar, inferir los conceptos claves de los textos, hacerle preguntas a las imágenes, a las infografías, etcétera, etcétera. Estar muy pilas en la información que nos dan, ¿no? Mucha gente se equivoca con lo del 50%, ¿no? La pregunta de, la mayoría pone se mata en moto, ¿no? Pero deja de lado que hay otra información que se omite. Ese tipo de cosas hay que estar muy pilos, ¿listos? Entonces, porfa, nada, por favor estudien mucho. Ya saben que si tienen dudas, comentarios, madrazos o inquietudes, nos pueden comentar a través de los canales de Facebook que hay o cualquier otro medio. ¿Listos? Bueno, listo. Entonces, nada, le estamos hablando, nos veremos en otra oportunidad. Tendremos otro par de sesiones y ahí estaremos parchando nuevamente. ¿Listos? Bueno, Gracias, Marlon, profe. muchísimas Hasta gracias. luego. ¿Todo bien? Vale, chicos, cuídense mucho. Les deseamos un feliz resto de día, un buen comienzo de semana. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, por favor. Vale, Estudien. Gracias. Hasta luego. Muchos éxitos. todo bien. Chao, profes. Chao, estén bien.